Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta charla, que es parte del ciclo que nosotros desarrollamos en Librería Bonilla, que es el polen de las sílabas. Hoy, que se conmemora un año más la muerte de José Revueltas, Juan Luis Loza va a ofrecer en este caso una charla que es José Revueltas, la vida después de la muerte. Los dejo con Juan Luis. Bienvenidos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo, pues quiero hablar primero de unas cosas como para ir viendo algunas cuestiones introductorias. Ahí en la novela, no novela, que se publicó como fragmento en la colección de cuentos Dios en la Tierra, Cristóbal, el personaje que algunos estudiosos o estudiosas han señalado que es el propio Revueltas en algún reformatorio, ¿no? Porque el quebranto es este reformatorio, ¿no? Donde encierran a Cristóbal, el personaje, y entonces él empieza a tener una serie de reflexiones cuando está adentro. Ahí por las primeras páginas hay unas líneas que dicen enero, febrero, marzo, abril, cantó para sí. Una mañana de abril perfumada de jazmín. Entonces, en ese momento están los niños del reformatorio comenzando a aprender a cantar y la maestra les pide que canten fuerte y entonces Cristóbal va reflexionando, se va integrando a cantar y hay otra frase que el narrador añade, otras líneas, que dice, porque abril era aquello, una mañana perfumada de jazmín, una joven maestra enamorada, unos chiquillos abriendo la boca rítmica y ausente. Bueno, a mí me llamó mucho la atención ahora que estaba preparando este material, que parece que el mes de abril era un mes muy importante para Revueltas. Aparece frecuentemente en sus obras, lo menciona como un abril. Luego hay otra parte que en la novela Los días terrenales, por ejemplo, también me di cuenta que Julia, la madre de la niña que muere y que gira más o menos en torno a los primeros capítulos a la muerte de esta niña, se acordarán, está el cuerpo ahí en la oficina donde está Fidel, este ser así como oscuro, amargado. Y entonces Julia, que en realidad decide unirse a Fidel, ¿no? Ha tenido una vida bastante sombría, pero tiene un recuerdo en esos primeros capítulos en donde se va al pasado con uno de sus compañeros comunistas con los que en realidad digamos que tuvo momentos felices. Y esos momentos felices fueron en abril, ¿no? Y entonces la voz narrativa dice el extraordinario cielo de aquel abril luminoso como nunca. En ese abril, Julia y los otros compañeros, me parece que estaba Bautista, el otro personaje, están en el pasto, se acuestan, etc. Es decir, abril parece que es mucho más importante para Revueltas de lo que sencillamente podríamos pensar como una ligera coincidencia para el mes de su muerte. Pero hay otro dato, digamos, de una parte que quiero hablar hoy es del teatro que escribió, la dramaturgia que escribió José Revueltas, pero hay una cadena que a mí me parece que es lo que estoy investigando actualmente, que es la cadena que se puede hacer entre su primera obra dramática, que hoy que estamos presentando en algunos lugares, que se llama Doña Lágrimas, ¿no? La Coordinación Nacional de Teatro hará una lectura dramatizada en los próximos días, de hecho dentro de 8 días me parece, ¿no? Sí. Por primera vez, de esta obra completa que se llama Doña Lágrimas. Pero lo que quiero decir ahorita es que Doña Lágrimas es una versión escrita en 1941. Luego viene una obra de 1947 que se llama Los muertos vivirán. Y luego viene otra obra que me parece que es como la última edición sobre el mismo asunto. Es decir, Doña Lágrimas es el inicio de ese ensayo del asunto, y aparte porque hay dos obras llamadas Doña Lágrimas, entonces hay dos modos de abordar el asunto. Luego viene Los muertos vivirán, y luego viene otra obra que coincidentemente se llama Nos esperan en abril, ¿no? Es decir, abril es el fantasma, digamos, que acosa toda la vida Revueltas, pero es el fantasma bello,
de la belleza que está siempre, porque en abril hay colores, luces, hay alegría, hay canciones. Y normalmente lo que pasa, por ejemplo, en el quebranto es que la pérdida de esa luz, de esas canciones, de esa alegría, y dice en una parte por ahí que he citado, dice, pero abril de aquí en adelante ya no será más canciones, se volverá un número, será el 4, ¿no? Entonces, estos cambios de dejar de ser abril a ser otra cosa, digamos que componen básicamente estas transformaciones de los ambientes en las obras de Revueltas. Ahora, no siempre aparece abril, pero sí aparece el ambiente, etcétera. Y hay otras cosas por ahí, ¿no? Lo que encontramos en la obra de Revueltas, entonces es esta idea colorida, y uno puede pensar que viene de la influencia, digamos, por una parte de su hermano Fermín, que muere tempranamente, pues que es pintor y que usa colores, etcétera, y que encuentra, por ejemplo, podríamos decir, junto con los estridentistas, una suerte de belleza en lo urbano, ¿no? Ahí donde ya no podría encontrarse gran cosa, los cables eléctricos, los postes de luz, las ventanas, el concreto. Bueno, Fermín hace pintura sobre eso, encontrándole una potencia estética, ¿no? Pero también está, por otro lado, Silvestre, ¿no? Que es una figura muy admirada por José. Y, digamos, para mí hay una influencia muy importante ahí, pero hay otros dos elementos ahí que me parece que están en toda la obra de José. Uno es, por supuesto, el cine, ¿no? Desde niño, bueno, yo he escrito cosas por ahí donde hablo de cómo desde niño me compraron un proyector que tenía una lamparita con alcohol, pero pues tenía que conseguir las cintas que iba a hacer con el carrete y entonces iba al mercado donde hoy está la Suprema Corte, sí es la Suprema Corte, ahí en el centro, y era el tianguis, este mercado, el volador, y tenía quien lo surtía de pedazos de cintas italianas, de libros comunistas, etcétera. Entonces empezaba a proyectar en su cuarto estos trozos de película, y bueno, él dice, ¿no? Fascinado, para él era entrar en otro mundo. Y aquí hay un dato que me parece importante. Para él, hacer literatura, hacer trabajos para el cine, como ya sabemos que hizo, y hacer textos dramáticos, o sea, textos para teatro, era crear ambientes donde cierto modo de vida se podría realizar. O sea, no era nada más narrar la puerta, no era nada más contar, sino todo eso para él era un todo orgánico, ¿no? Concebido como un cosmos. Cristina Rivera Garza, por ejemplo, ha dicho esto en torno a una escritura geológica, a una conexión que Revueltas aprendió de algunos textos que leyó sobre biología, esta unión orgánica entre el cosmos, la vida, la tierra. Y yo estaría muy de acuerdo con lo que escribe Cristina Rivera Garza, por supuesto. Además, pues, de manera muy, muy brillante, ¿no? Ahora, lo que me interesa también un poco ver es cómo esta creación de ambientes tiene que ver no solamente con la descripción de estados anímicos o psicológicos, sino que tiene que ver con la construcción y selección específica de elementos que constituyen el espacio, ¿no? El espacio no es algo que hay que rellenar, para Revueltas es algo que es constituyente del sujeto, es decir, el sujeto se forma sí, solo sí en la medida hay elementos en el espacio que le permiten habitar, ¿no? Si el espacio es igual al sujeto que lo habita. Por ejemplo, aquí hay un fragmento que tomé de un manuscrito. Esto no está en el cuadrante, bueno, no en la versión final que se publicó en el Cuadrante de la Soledad, que es una obra de teatro, pero hay un fragmento que encontré escrito a mano en uno de los documentos que Revueltas deja junto a esa carpeta, y dice, ¿no? Que era un final que Revueltas estaba planeando. Hay un personaje que se llama El Parches y un personaje que se llama Piedad. Entonces es una obra que se va cerrando, no encuentran como esperanza, y el Parches pregunta, ¿ya amaneció? Y Piedad le responde, no, las puertas están cerradas, y detrás de las puertas los hombres están muertos. No hay refugio ni abrigo,
no amanecerá nunca. Fin de la obra. O sea, lo que quiero mostrar es que el ambiente, puerta cerrada, muertos detrás de las puertas, no va a amanecer, no hay luz, etcétera, contribuyen a crear estas atmósferas, estos ambientes. Y creo que, bueno, eso está más claramente expuesto, o al menos nos hemos familiarizado más con eso en el cine, ¿no? Esto se puede notar, curiosamente, se puede notar mejor la construcción de los ambientes en la obra de Revueltas, en su literatura, que en su trabajo cinematográfico. A mí me parece que en los guiones basta con decir interior, casa, etcétera, para hacer una serie de operaciones. Pero en la literatura parece que hay que ir más al detalle, tener más trabajo con qué significa que esté encendida una linterna, qué significa que el viento corra de un lado a otro. Y eso en el cine pues se tendría que ver, ¿no? No va a estar una voz ahí narrándolo todo el tiempo. Y quizás sea más complicado, pero en la literatura bastaría con decir que el viento corre de la puerta de la entrada a la ventana en la cocina, ¿no? Y uno puede hacerse la imaginar. Entonces, estos ambientes me parecen importantes. Ahora, viene por otro lado otros elementos que van componiendo las obras. Por ejemplo, para 1934, Revueltas es comisionado a irse al norte de México a apoyar unos movimientos obreros, campesinos, y a partir de ahí, él comienza a incluir en sus obras, ¿no? No solo las de carácter, que puede ser de sus propias experiencias de encierro, por ejemplo, los muros de agua en las Islas Marías, sino también lo que aparece en el luto humano, que es esta especie de, bueno, este movimiento, huelga, como le podemos llamar hoy, de campesinos por una presa que, bueno, se construye mal, les quieren robar el agua, etc. Bueno, pero entre estos dos elementos, digamos, hay ya un Revueltas que desde niño cultiva, piensa, está creando esta idea de la estética, ¿no? Que toda estética corresponde a un personaje, ¿no? Es decir, el personaje no es solo su conflicto psicológico, sino que hay un ambiente que lo acompaña. Para mí esa influencia pues le viene del cine, ¿no? De sus experiencias como espectador de cine y que más adelante se van a volver prácticas en sus muchos guiones que escribió, ¿no? Tenemos noticia, cuando menos, de más de 20 guiones y eso ya nos dice que pues escribió más guiones que novelas, ¿no? Y eso pues ya nos deja pensando un poco que en realidad, ¿cómo lo hemos clasificado? ¿Si como autor de literatura o en realidad como guionista cinematográfico, ¿no? Ganó un Ariel, tuvo películas muy importantes junto a varios directores, ¿no? Entre ellos Tito Davidson y Gabaldón. Pero bueno, ahora hay figuras también que se van atravesando en estas experiencias de huelga. Dos figuras que para él, digamos, son ejemplos puros, grandes personajes en la historia de México. Bueno, Revueltas era un gran lector de la historia de México. José Manuel Mateo ha escrito sobre algunos debates que tuvo Revueltas ahí sobre la historia mexicana. Entonces, va trabajando sobre eso y hay dos personajes que creo que son importantes para pensar las figuras políticas militantes en la obra de Revueltas. Estos dos son Emiliano Zapata y Ricardo Flores Magón, ¿no? Son dos figuras que me parece que se sintetizan en algunos de sus personajes. Es decir, hay características de uno y otro que a Revueltas le gusta hacer cruces, ¿no? Que sus cualidades entren en un personaje, salgan, una especie de síntesis, como él le llamaba en el conocimiento cinematográfico, síntesis armónica. Entonces, estos personajes van más o menos introduciéndose a diferentes obras de Revueltas. Hay otro personaje femenino, puede ser entre otros, pero por el periodo del que estoy hablando, que es decir, entre 1935 y 1940, más o menos, hay otro personaje femenino que para Revueltas parece ser muy importante, al menos en lo que se ha podido estudiar, que es Benita Galeana, ¿no? Benita Galeana, esta militante, compañera del Partido Comunista, y que ahí hay
admiración, digamos, a ese personaje de parte de Revueltas. Por ahí tuvieron desacuerdos, ¿no? Hay historias en que Benita Galeana se le fue a los golpes a Revueltas y se le lanzó encima y bueno, Revueltas tenía, no sé, creo que no tenía más de 14, 15 años y ella pues era una mujer ya mayor, pero era una mujer muy ruda, ¿no? Se agarró a trancazos con policías, o sea, ella era de por sí ruda, pero a pesar de que tuvo desencuentros, digamos, no solo ideológicos, como colegas, etcétera, tuvo desencuentros con Revueltas, parece que Revueltas le tiene una admiración muy potente, ¿no? A Benita Galeana. Y Benita Galeana, escribe justo en mayo de 1940, si no anoté bien el año acá, pero me parece que justo en mayo de 1940, o quizás en mayo de 1941, si me falla el año, escribe un texto en el Popular, el 9 de mayo, sobre Benita Galeana. El texto dice más o menos así. Hablar con Benita, el texto se titula Benita Galeana ha escrito su vida, ¿no? Y dice, hablar con Benita Galeana es reconstruir todo un pasado nutrido de hechos, de angustias y esperanzas, porque Benita es una de las más antiguas luchadoras del movimiento revolucionario mexicano, y de ella puede decirse que forma parte la ya breve e intensa historia que vivió un grupo abnegado y tenaz de luchadores, desde 1929 a 1935, tiempos duros e insospechados, cuando los golpes del enemigo se hacían sentir con singular odio, en mitad de un ambiente hostil envenenado por la violencia y el desprecio. Es decir, para él, Benita Galeana era un ícono muy importante. Ahora, nada más para hacer una comparación, también escribe algo sobre Zapata en El luto humano. Acuérdense, El luto humano, si esta nota de Benita Galeana es de 1940, si no me equivoco, El luto humano se comienza a escribir en 1941, por ahí de mediados, y se termina en 1943. Enseguida entra a publicación y se publica, ¿no? Luego, bueno, es una novela premiada y se hace muy importante. Pero hay un párrafo en El luto humano, dice, Zapata era un general del pueblo, completamente del pueblo. Zapata era del pueblo puro y eterno, en medio de una revolución salvaje y justa. O sea, son dos figuras importantísimas. De hecho, hay una escena que José Manuel Mateo, en su libro Espectros del Ensayo, me parece, lo señala muy bien. Hay una escena en Tierra y Libertad, en el guión que Revueltas hace, donde Zapata y Ricardo Flores Magón se saludan. Claro, este es un encuentro pues, prácticamente imposible, ¿no? Pero en su ficción, en su desarrollo del guión, hace que se encuentren estos dos personajes históricos, ¿no? Ahora, esto es, digamos, sumamente relevante porque estas síntesis que va haciendo Revueltas aparecen, me parece, con más énfasis en esta obra que es, digamos, que había permanecido, digamos, en el archivo, no llamaba mucho la atención y que, pues, hasta el momento, solo nosotros hemos hecho algún análisis, estamos haciendo investigación sobre esta, ¿no? Que es exactamente una obra que en su primera versión, Revueltas llama Doña Lágrimas, hace un tratamiento en marzo de 1941 y luego dice, bueno, como que no, y otra vez en abril de 1941 la retoma, la rehace y la hace diferente. Incluso en unas notas manuscritas hacia el final, que están escritas con tinta roja, donde hace añadidos, dice esto va acá, esto lo vamos a colocar acá, le cambia el nombre y le pone ya no Doña Lágrimas, sino Las Viudas. ¿Y qué hay ahí? Bueno, lo que hay ahí son mujeres defendiendo, organizándose, proponiendo la lucha para defenderse digamos, de las injusticias cometidas contra su pueblo y están tratando de ocultar en uno de los tratamientos al personaje que se tuvo que esconder, digamos, en la sierra, digamos, fuera del pueblo, ¿no? Se llama Marcial Fuentes, ¿no? Ahora, yo no he ubicado, digamos,
No me he dado la tarea de ubicar si hay un personaje en la historia mexicana de la Revolución o del Partido Comunista que se llame Marcial Fuentes, o que esté haciendo un juego de palabras por ahí, ¿no? No, pero sí me parece que es una figura representativa de Zapata, ¿no? Que se tiene que esconder y luego se le convoca. Y ahora voy a hablar un poco más de esa obra, ¿no? Bueno, esta obra es una obra relevante. En un primer tratamiento hay una mujer que está en trabajo de parto, está un escenario raro, ¿no? Tiene unas montañitas que se mueven, unas puertas que descienden, etcétera. El escenario es muy raro, porque lo que Revueltas quiere ver en el escenario lo marca al inicio, en las indicaciones para la escena, es que los federales, los rurales que entran a la casa, brincan las montañas, ¿no? Y Revueltas dice, pero las montañas están dibujadas de manera infantil. Primer dato, para que vean. Me acuerdo mucho de Aureliano Ortega Esquivel, con el que escribimos un libro aquí en la editorial Bonilla. En uno de sus textos, no recuerdo si en este, pero particularmente, pero en uno de sus textos dice, ¿quién, siendo comunista, se pregunta, puede imaginar algo bello, esperanzado y feliz? Y es que dice Aureliano, después de haberle construido a Revueltas la idea de comunista, horrible ser oscuro, que solo sabía hablar del partido, después de eso, ¿ya cómo es posible pensar en un Revueltas que construye mundos esperanzados y felices? ¿No? O sea, ya básicamente esa parte imaginaria, destaca Aureliano, se nos ha cancelado después de decir comunismo igual a cosas horribles, oscuridad, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que está cancelado ese imaginario, me parece muy importante que estas obras, ¿no? Tanto El Cuadrante de la Soledad, es decir, hablando del teatro como Israel, ¿no? Como Los Muertos Vivirán, me parece que hablar de estas obras es destacar la voluntad, digamos, que Revueltas tiene para hacer una especie de escenografía lúdica, con movimientos, con mucha creatividad. Ojo, que él está proponiendo ya como dramaturgo, o sea, no se lo está dejando al director de escena, no se está esperando a ver cómo la monta, no está haciendo solo los diálogos. Otra vez, para volver al inicio de lo que estaba diciendo, a Revueltas le preocupa crear ambientes donde ciertas vidas puedan tener lugar. O sea, no cualquiera va a vivir ese ambiente, y el que vive ahí tiene que coincidir con ese ambiente. Entonces volvamos el escenario de Doña Lágrimas, otra vez intentando construir o reconstruir imaginariamente la versión de marzo de 1941. Lo que hace Revueltas es decir, bueno, hay unas nubes, y luego esas nubes son como infantiles, dibujadas mal, perdón, unas montañas, porque hay nubes en la segunda escena, ¿no? Hay unas montañas, y esas montañas van a estar así chiquititas, y cuando los rurales entren la van a brincar. O sea, van a brincar por las montañas. Dice, porque se tiene que ver que es una decoración, ¿no? Uno puede decir, bueno, Bertolt Brecht, bueno, aunque fuera Brecht, para 1941 estaba muy bien informado Revueltas, ¿no? Que eso pasa también con el cine, ¿no? O sea, que uno dice, bueno, es que Revueltas escribe el conocimiento cinematográfico y pues es muy parecido a Sergei Eisenstein. Bueno, sí, pero otra vez, y si así fuera, pues estaba muy bien informado para los años en que lo escribió. No había ni traducciones de Eisenstein. Las que llegaron a México, las que tenemos en México publicadas por Siglo XXI, son súper tardías. Es decir, aunque así fuera, pues Revueltas estaba muy bien informado, ¿no? Bueno, entonces, tenemos esa primera parte, y luego, como está el escenario, está abierto, y entonces la escenografía es un biombo, una especie de muro, como en 3 etapas, y en la primera está una mujer que solo se le ven las piernas, es la mujer que está en trabajo de parto. Hay una comadrona, 2 mujeres más, y están ahí todos, una comadrona o partera, ¿no? Que le está ayudando a parir, y en eso entran los federales, y bajan unas puertas, y ahora cruzan las puertas, pero las puertas se tienen que ver bajar en el escenario. Entonces comienza a ser un juego escénico que parece que Revueltas tiene muy clara la noción de lo que significa
la escenificación teatral. O sea, no es como que escribe los diálogos y a ver cómo le hace el director, no, él está pensando cómo funciona el escenario. Bueno, eso es por un lado. Entonces la obra sigue y en esta primera versión van los personajes. La que está en trabajo de parto dice que no venga Marcial, que lo van a matar porque están llegando los federales. Y en estos federales llamados rurales ahí, en la obra, le dice, pues esperamos a que nazca la criatura y la vamos a tomar de rehén hasta que venga Marcial. Entonces es una toma de rehén imposible de no volver Marcial, ¿no? El segundo acto, se van, las mujeres se quejan, pero antes de eso las mujeres entran en un diálogo muy interesante de no los vamos a dejar entrar a la casa, aquí nos vamos a plantar, nosotros sabemos defender, ¿no? Y entonces nos organizamos, nos plantamos y de aquí no pasa, ¿no? Muy interesante para hacer, otra vez les digo, quizá la figura de Benita Galeana, que está muy presente en Revueltas para ese año, digamos, atravesando el imaginario en esta construcción de mujeres. Cambia la escena, van a buscar a Marcial, le dicen que no vuelva, pero Marcial no resiste y regresa. Bueno, lo matan, ¿no? La escena construye ahí unas escenas muy crueles y lo termina matando. Pero hay un tratamiento final a la obra, esta primera versión de marzo, donde Revueltas no utiliza un discurso, digamos, político para decir que la esperanza renace después de estos hechos trágicos, ¿no? O sea, lo que Revueltas hace es construir la escenografía. Una cúpula de iglesia de lado, ¿no? Una fuente chueca, todo como intencionalmente puesto ahí para que no se vea como debería ser realistamente, ¿no? Y hay una mujer, la que dio a luz en la primera versión, y esta mujer lo que hace Revueltas es vestirla de verde chillante, ¿no? Y aquí hay otro elemento. El verde es uno de los colores favoritos de Revueltas, ¿no? Sobre todo para construir la esperanza. Todo mes de abril, como habíamos dicho al inicio, tiene mucho color verde, ¿no? Incluso hay una frase que Philippe Cheron utilizó para nombrar su libro, es verde es el árbol de oro de la vida, ¿no? Es decir, y hay cuentos, digamos, en Revueltas que tienen en el mismo nombre el color verde, el corazón verde, verde es el color de la esperanza, es otro cuento, ¿no? En Preferencias, hay cuento que se llama Preferencias, también hay unas alusiones directas al color verde. Luego está Barra de Navidad, que es otro cuento donde también hay alusiones al color verde. Y hay, digamos, esto se repite de muchas maneras. En los mismos días terrenales hay alusiones al color verde. Lo que quiero ir planteando hasta acá, para ir como sintetizando un poco, es que en Revueltas hay una voluntad estética, es decir, no solamente, como habíamos pensado hasta hace un tiempo, hay un militante que construye la vida del Partido Comunista y las resistencias, que sí está en muchas de sus obras, pero en el teatro, digamos, en su teatralidad, en sus dramaturgias, esto no aparece tan drásticamente como si la voluntad de resistir, la lucha, cómo se estetiza la esperanza, cómo se hace una estética esperanzada. Y otra vez, como les decía, está para él el mes de abril y el color verde, ¿no? Y entonces en esta última parte de esta primera versión de marzo, de la versión de Doña Lágrimas, esta obra de teatro que recientemente estamos trabajando, lo que hace es vestir a la mujer que perdió al esposo y perdió a la hija, a la recién nacida, de verde chillante. ¿Y qué hace esta mujer? Pues ha perdido la razón, ya, digamos, no está en sus cabales, digamos, y ella solo quiere cantar, hablar de pájaros, decir que se le ha perdido un gorrioncillo, etcétera, como aludiendo a que perdió a seres queridos, ¿no? Hay otras dos mujeres, y aquí es en la primera versión es una Doña Lágrimas que intenta convencer a esta mujer que ha perdido la razón de que su hija no murió, que no murió porque la aventaron a un pozo, quedó muy herida, la cuidaron, se recuperó, se vuelve maestra.
Pero intervienen otro grupo político muy presente en revueltas, que son los cristeros, ¿no? El movimiento cristero, ustedes se acordarán, surge entre 1926 y 1929, después de la Revolución. La obra al inicio dice Doña Lágrimas antes y después de la Revolución. Es decir, la última escena, la última escena de la obra está situada en 1926, entre 1926 y 1929. Y bueno, la obra va cerrando y esta mujer que aparentemente perdió la razón y que las otras mujeres intentan hacerla recuperar esos recuerdos de su esposo, de su hija y decirle que su hija vive. Y de pronto llegan los cristeros y le avisan, le preguntan, ¿qué haces aquí? Y le dicen, ¿vive sola? Y ella dice, no del todo. Y entonces le preguntan, pero no hay nadie, ¿por qué dices que no vive sola? Y dice, porque no siempre he estado sola. Y entonces siguen los diálogos y los cristeros mencionan que han matado a una maestra y él dice, la hemos matado porque era horrible, etcétera, y a un médico que la acompañaba también. Y ella entiende que era su hija, ¿no? Su hija que ya mayor se había dedicado a ser maestra. Entonces, es decir, al entender, ella solo frunce el ceño, hace un gesto de tristeza y se cierra el telón. ¿Qué quiero decir? Vean que este personaje que ha perdido la razón no articula un discurso comunista denso, súper cargado de significados. No, solo viste de verde, hace gestos en la escena y se entristece, pero sigue, digamos, vestida de verde, sigue esperando, ¿no? Sabe que no está sola, ¿no? Para decirlo de esa manera. Ahora, esto es muy importante porque yo creo, hay dos opciones para pensar acá. O a Revueltas no le gustó que sus personajes no hicieran un discurso militante, o Revueltas dijo, bueno, esto puede ser también de otra manera. Y entonces toma la obra, deja la primera escena y sigue trabajando con la obra. 1941, abril. Otra vez abril, ¿no? Acaban de pasar, ¿qué? Escasos 6 meses de la muerte de su hermano Silvestre. Yo me atrevo a pensar que Revueltas sigue pensando, ¿cómo es posible que quienes hayan sido seres queridos, importantes, militantes, que hayan luchado por la justicia, se mueran así ya? La esposa del Silvestre, me parece que se llamaba Ángela, en una de las últimas entrevistas que le hacen, dice que fue a buscar a José en la noche cuando Silvestre ya estaba enfermo de neumonía y no tenían penicilina en ese momento, ¿no? 1940, no tenían penicilina, tenía un pulmón ya muy afectado, y entonces le dice, Revueltas dice, enloqueció y empezó a golpear todo en la casa, empezó a romper todo, y lo que gritaba era, ¿cómo es posible que no podamos hacer nada? ¿No? Entonces, me parece que aquí hay una línea entre lo biográfico y lo político de Revueltas, para pensar que lo que Revueltas está preguntando en esta obra es, ¿cómo es posible que después de que alguien muere, por las razones que sean, en las circunstancias que sean, pero sobre todo si es un ser querido, si se lucha por la justicia, ¿cómo es posible que lo dejemos morir? Y aquí me parece que es todo el quid que va a atravesar, y esto lo estoy escribiendo en un texto que estoy trabajando ahora, que va a atravesar esta trilogía de obras que es Doña Lágrimas, Los muertos vivirán y Nos esperan en abril. Hay un panorama ahí que la pregunta es, ¿cómo es posible que cuando alguien muere no seamos capaces de militar por su vida? Y esto me parece que es como una cosa que queda, ¿no? Por eso, Brígida, en la primera versión de Doña Lágrimas, está vestida de verde chillante, ¿no? Su vestido es verde chillante y está hecho pirones, pero es chillante, es brillante, habla de colores, de pájaros, etc. Ya para la segunda versión, esta que se va a leer dentro de 8 días en el Centro Cultural del Bosque, a cargo de la Coordinación Nacional de Teatro, lo que tenemos es un tratamiento diferente. Hay un ejercicio más discursivo,
Ya no es Brígida, la esposa de Marcial, es Doña Lágrima, la esposa de Marcial. Aquí, digamos que la mayor parte inicial es la misma, le quita algunas partes, pero el final es completamente distinto, ¿no? La parte intermedia es completamente distinta y el final es completamente distinto. Para esta obra, de lo que se trata ya es, para Revueltas, de elaborar discursivamente el argumento en la boca de sus personajes para sostener cómo es que los muertos viven, ¿no? Estos que le dará título a su segunda obra bajo esta temática, digamos la segunda obra de la trilogía, ¿no? Que viene en 1947, 6 años después, le va a dar este énfasis. ¿Cómo es posible? Y en la escena comienzan a aparecer, pasan las mismas cosas con los escenarios, ¿no? Se mueven, las nubes bajan, la iglesia está chueca, ¿no? La fuente está también de lado, hay muchos colores en el escenario. O sea, también hay como un juego escénico, escenográfico, bastante intenso de parte de Revueltas. Yo creo que a lo largo de su obra, aunque el Cuadrante de la Soledad, digamos, tuvo más presupuesto, ¿no? En ese sentido, Diego Rivera le hizo la escenografía. No funcionó como se esperaba, porque se esperaba que girara, como un movimiento muy rápido de cambiamos escena, cambiamos espacio, cambiamos set, como para intentar hacerlo cinematográfico y no funcionó muy bien por las críticas y por las notas que se conservan. Pero digamos que como hubo más presupuesto, más tiempo, más trabajo, digamos, podemos notar con más énfasis el trabajo en la escenografía, ¿no? En cambio, en otras obras que no tuvieron el éxito del Cuadrante, recordemos que el Cuadrante fue la primera obra, según nos cuenta Ignacio Hernández, de un autor nacional en llegar a las 100 representaciones en un teatro nacional, ¿no? O sea, es decir, para empezar como dramaturgo, José era, pues ya casi debería ser una leyenda, ¿no? Lograr eso en la historia del teatro mexicano, sin ser, digamos, de una tradición teatral muy larga, pues ya sería decir de suyo un éxito, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo tengamos todavía. ¿Todavía tenemos tiempo? Bueno, entonces, bueno, para abordar un poco esta obra, lo que me gustaría ver es que en la primera versión no hay elaboración discursiva, sino visual, escénica, y a mí me parece que está muy cargada de potencia. Ahora, uno puede pensar, como pasó en otras de sus obras, que José tuvo estas crisis que le daban por decir, no estoy siendo lo suficientemente comunista, ¿no? No estoy siendo lo suficientemente militante, y volvía a la discursividad. Bueno, puede ser, pero por otro lado hay elementos que no aparecen en la primera y que quizá tuvo que, además del discurso, ingresar a la segunda versión. La otra es que en la segunda versión, la de abril, insisto, porque acuérdense que abril es un mes muy importante para Revueltas. En esta versión de abril, lo que ocurrió es que hay un ingreso de personajes distintos. Por ejemplo, ya no están los cristeros, que matan a maestros porque son enemigos de la fe, matan a algunos médicos, en la obra matan al médico porque son enemigos de la fe, apóstatas, etc. Ya no aparecen más. En la última escena de la segunda versión, la de abril, lo que aparecen son maestros con sus alumnos, ¿no? Y aquí es muy interesante, no solo porque acuérdense que la primera esposa de Revueltas era maestra, ¿no? Era maestra, no solamente era maestra, le financió su primera máquina de escribir, una Remington, ¿no? La sacó en abonos y le financió. Su primer cuento fue Foreign Club, ¿no? Que es un cuento que también se publicó. Y de ahí vinieron muchas otras cosas, ¿no? No recuerdo si Foreign Club era del 37 o algo así. Pero empecé a escribir como con más dedicación al tener su máquina en casa, ¿no? Ahí mismo escribe El luto humano, ¿no? Y luego, también su esposa, creo, si no me equivoco, consigue un préstamo para publicarle Los muros de agua, ¿no? Y luego José Revueltas se pone a regalar los ejemplares y pues ya no fue negocio, ¿no? No ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que quiero ver es que hay dos elementos que nos permiten como ir recuperando esta
estas estrategias técnicas, digamos, para trabajar sobre la dramaturgia, sobre el teatro de revueltas, pero que nos dan pistas para pensar en esta otra cuestión que es cómo construye estéticamente sus obras. Muchas gracias. Entonces, a la hora de revisar sus obras, por ejemplo, yo he escrito por ahí que a la hora de hacer los días terrenales, lo que tiene, sí hay una paleta de colores, ¿no? Y aquí hay una cosa bien importante porque también uno está trabajando en 40 cosas al mismo tiempo y la que sale primero, pues es la que triunfa a veces, pero hay, Tania Favela estará acá el sábado, escribió sobre Gloria Gerbitz, y hemos tenido la oportunidad de revisar los textos que Gloria Gerbitz leyó de José Revueltas. Y es muy interesante ver la manera de leer de Gloria Gerbitz, porque ella lee cosas muy distintas de lo que normalmente se lee de Revueltas. Y entre ellas hay una cosa muy interesante, son los colores, ¿no? Es decir, quizá no estamos como una sensibilidad como la de Gloria Gerbitz, una técnica, digamos, ¿no?, de trabajo como la de Gloria Gerbitz. Quizá está apuntando para algo que se nos ha olvidado de Revueltas, que es lo que les venía diciendo. El trabajo estético que hay en la construcción de un personaje que sea, por horrible que sea, por crudo que sea, porque logra ser efectivo. Creo que ahí se nos ha olvidado que hay un juego de colores, de espacios, de elementos que van conformando a ese personaje. Entonces, ya para este momento, esta otra obra, la de Abril, la versión, ya, o sea, para mí, cada vez que escribo, no sé si decir si es otra obra o es otra versión, porque cuando digo que es otra versión, siento que traiciono el tratamiento completamente nuevo que le da, pero sí en realidad aparecen dos obras, aunque tengan el mismo asunto dramático. Entonces, intenta hacerlo más discursivo, le quita de ser 4 escenas, la vuelve de 3 actos, y entonces como que lo hace más condensado. Pero vamos, lo discursivo de la última escena es muy importante, porque ahí la esposa de Marcial, que ahora se llama Doña Lágrimas, es la mujer que intenta convencer a las otras mujeres. Esto, claro, tiene ecos bíblicos. Si ustedes lo ven, no sé, recordaremos quién llegó a anunciar que había resucitado Jesús, ¿no? Para seguir pensando en Semana Santa. Acuérdense, Revueltas muere un 14 de abril de 1976, justo un día antes de que acabara la Cuaresma, en Semana Santa, ¿no? Para gusto o para disgusto de aquellos que siempre le están diciendo que era muy bíblico en sus textos. Bueno, pues se le ocurre que fue ese día el mejor de abril para morir, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento importantísimo, que es la idea de cómo esta mujer, ¿no? O sea, primera por ser mujer y en segunda por convencer a otras mujeres de que su marido y los que seguían a su marido, o sea, hombres que estaban luchando en la revolución, ¿no? Es una especie de figura de Zapata, de Ricardo Flores Magón, sintetizado en un hombre que lucha en su pueblo por el agua, por el río, porque no les roben las tierras. Que organiza a su pueblo, ¿no? Ahí le dice a uno de los del pueblo, levántate, mira, te toca, saca tu carabina, pásate para allá, las mujeres que nos acompañen en esto. Entonces él organiza todo en el pueblo. Y la pregunta, como les decía hace rato, es, ¿será que en nuestras manos está dejar morir a los que pelearon? Y en eso, de manera quizá tosca, fuerte, pero con firmeza, Doña Lágrimas comienza a decir, no han muerto. Inmediato los rurales, fuerzas como federales del gobierno en turno, prenden las alertas y voltean a ver a Doña Lágrimas, ¿no? Y le dicen, ¿cómo que no han muerto? Y ella dice, no, estoy segura que no han muerto. Por aquí andan. Siguen tan vivos por todos lados. Y en eso, los federales enloquecen. Dicen, sí, están vivos. Pues vayamos contra ellos. Y entonces le dice a la otra mujer que no le acaba de creer a Doña Lágrimas,
oye, contrólate. ¿Cómo dices eso? Los mataron frente a nosotros, o sea, ¿no te acuerdas? Y entonces, doña Lágrima sigue insistiendo, no, yo estoy segura que no murieron, viven, ¿no? Usan frases como viven y crean, ¿no? Trabajan, siguen luchando. Entonces, pero somos viudas, le dicen las otras. Sí, pero aunque seamos viudas, contesta doña Lágrimas, no han muerto. Entonces, lo que quiero que aquí vean es como una especie de locura contradictoria. Si la primera versión, la mujer se volvió loca, como le llaman en el texto, es porque está pensando en pájaros, aunque su ropa es verde, como el verde del color de la esperanza, que Revueltas está muy claro en ese color en su obra. Verde chillante y canta y habla de pájaros. Acá no, acá la esperanza es discursiva, se construye con el discurso. Y entonces dice, ok, somos viudas, pero ellos no han muerto. Y aquí viene como una especie de choque, porque todas las demás dicen, o sea, ya perdiste la cordura. ¿Qué pasó? ¿Estás mal? Comienzan a clasificarla, a nombrarla como loca. Pero doña Lágrima se mantiene firme hasta que las convence de que efectivamente pueden escuchar sus voces. Y dice, bueno, ¿en qué vamos a escuchar sus voces? Y en eso aparece un maestro en la escena, que colocan pupitres y empiezan a llegar los alumnos. Y cuando los alumnos vienen caminando, vienen platicando, comienzan a gritar ellas, ¿no los escuchas? Se escuchan, ya los puedo escuchar. Y aquí viene esa transición interesantísima. Es decir, la vida de quienes mueren luchando puede seguir. Puede seguir en los cuerpos y en las vidas de otras personas. Ay, perdón, se me secó un poco la garganta. Esta elaboración discursiva, digamos, si yo lo tuviera que hacer, me costaría trabajo hacer una síntesis de las dos obras, ¿no? Y quizá yo puedo entender que Revueltas dijo, no revolvemos la potencia estética de una, ni la queremos sintetizar con la otra, pues hagamos dos, ¿cuál es el problema? Y entonces hace dos obras en la que una, la potencia estética está en la imagen escénica y en la otra la potencia estética está en la discursividad de los personajes. Ahora, para mí, en mi opinión, esto es una genialidad, ¿no? Porque tiene una genialidad en el sentido de que tiene completamente claro cómo funciona esto. Cuando quieres hacer todo en un personaje y resultas haciendo nada o lo echas a perder. Entonces lo que hizo mejor es hacer dos obras. Y discursivamente, entonces, doña Lágrimas está loca, pero esta locura es productiva, digamos, es revolucionaria, porque no termina de ceder ante la tentación de quienes le dicen, no, es que están muertos, resígnate, cállate. Y no se calla, no se resigna y sigue insistiendo en que están vivos. Los rurales se levantan y dicen, ah, sí, se suben a sus caballos, el sargento convoca a 5 o 6 que están ahí y les dice, vamos a buscarlos. Y le dicen, pero están muertos. Y hay una frase potentísima y dice, pues contra los muertos. ¿No? Potentísima en esa obra. Entonces, lo que quiero que vean, va acabando la obra, ¿no? Hay unos discursos muy interesantes entre las mujeres. Como por la tierra, lo que decía una de las mujeres, en los diálogos lo dicen varias veces, quienes luchan por la tierra no mueren, porque por la tierra no se muere, por la tierra se vive. ¿No? Quien lucha por la tierra siempre vive. Y aquí viene como toda esta parte importantísima de Zapata, ¿no? Y del movimiento que viene desde Flores Magón y de este movimiento anarquista que tiene que ver con tierra y libertad. Entonces, aquí le podemos seguir una pista muy interesante a esta construcción del personaje que muere, que en realidad tiene una existencia escénica muy breve, pero que es muy potente. Es decir, si Marx escribió, ¿no?, sobre el fantasma del comunismo, creo que Revueltas hubiera escrito sobre el fantasma de Zapata y de Flores Magón a lo largo de lo que quedaba, digamos, de historia mexicana. Ahora,
la obra va cerrando, el sargento enloqueció, se va a buscarlos para matarlos. Las mujeres todavía medio no convencidas le dicen, ¿qué has hecho, Lágrimas? Mira lo que has hecho. Esto nos pone en peligro, ¿no? Y Lágrimas insiste, no. Y hasta que las logra convencer, cuando empiezan a escuchar voces, lo que les decía de los alumnos que vienen caminando, y los diálogos entre los alumnos y el profesor son sobre la tierra, que cuando la tierra sufre, los hombres sufren. Una conexión, como les decía en Cristina de Rivera Garza, cósmica, ¿no? No es que seamos dueños de la tierra, no es que poseemos la tierra, no es que pasamos por la tierra, es que somos tierra, ¿no? Y aquí entonces viene la conexión cósmica. Quien muere siendo de la tierra, vuelve a la tierra. Y la tierra vive porque es eterna, porque etcétera, porque es cósmica. Más adelante hay unos diálogos en los que dicen, no han muerto, viven y crean, y terminan diciendo, se levantan. Te cae el telón de la tercera escena de la versión de Abril de Doña Lágrima, ¿no? Entonces, bueno, les quiero dar un panorama, digamos, de lo que es, digamos, el trabajo. Uno, por un lado, la conciencia de la estética, la coloricidad, la escenografía del teatro de Revueltas, que no, digamos, para mí no ha sido muy valorada, porque hay cosas que se hacen tradición, ¿no? O sea, alguien por ahí escribe, bueno, el teatro de Revueltas no tiene mucha calidad, es un teatro malo, etcétera. Y bueno, se sigue, y todo el mundo lo replica, bueno, todo el mundo quienes lo estudian, y lo replican y dicen, bueno, no es necesario. Y entonces encontramos estas cosas y uno dice, a ver, no estábamos hablando de lo mismo, alguien leyó otra cosa, pero esto no era, ¿no? Y esto, como les decía, nos da pistas para pensar a este José Revueltas, que para mí, yo lo he expresado en algunos de los textos, es un militante en términos políticos, por supuesto, pero es un militante que intenta crear una estética distinta, ¿no? Y esta estética es, digamos, parte de su revolución, ¿no? No es simplemente la creación de colores, porque, ay, qué bonitos se ven los colores. Los colores tienen un lenguaje que Revueltas maneja muy bien, intenta usar muy bien, ¿no? Por ejemplo, en Los Días Terrenales, Gregorio, uno de los personajes, dice, pensó en una emoción ligada a un color, pero no sabía qué color, y de repente dice, es azul, ¿no? ¿Cuál era esa emoción? Azul, ¿no? Es decir, cómo ligaba las emociones a un matiz, a un color, que no necesariamente, digamos, estamos acostumbrados a asociarlos a una emoción. Entonces, este tipo de cosas, digamos, creo que se abre, que bueno que sea en abril, ¿no? El 14 de abril, que podamos replantearnos muchas cosas. Y yo nombraba esta charla, la vida después de la muerte, en un sentido, en esto que venimos hablando, ¿no? ¿Cómo la vida de Revueltas continúa mucho después de que ha muerto, ¿no? Cómo la vida, digamos, en términos de quienes trabajamos con su obra, puede continuar en la medida en que le hagamos un espacio, le hagamos recordar, digamos, ¿no? Le hagamos, en términos marxistas, seguir trabajando, ¿no? Pero por otro lado también en el sentido que tiene que ver con lo cósmico, ¿no? Si fuéramos más místicos, cósmicos, habríamos de pensar que la idea de que Revueltas esté hablando de abril, del color verde, etcétera, y de esta vitalidad, y que haya muerto un abril y que volvamos todos los abriles, creo que ya habla un poco de la vida después de la muerte, ¿no? Y también en el sentido, como les decía, ¿no? De Cristina Rivera Garza, cuando habla de esto cósmico, de estas escrituras geológicas, ¿no? Que funcionan bastante bien. Bueno, esto por una parte, no sé si seguimos con tiempo. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, nada más para dar un dato, por ejemplo,
en un párrafo excluido del cuento Preferencias, que su primera versión, al menos la que se tiene documentada, se escribe en 1940, es decir, antes, me parece que a finales de 1940, después de la muerte, en torno a la muerte de Silvestre, y pocos meses antes de que se escriban las dos versiones de Doña Lágrimas, se acaba de publicar, se acaba de hacer, terminar la novela Los Muros de Agua, y ya está trabajando, va a comenzar a trabajar con el luto humano. Ahí, en ese inter, o sea, figúrense ustedes si tenía Descanso Revueltas, en ese inter escribe como 3 o 4 cuentos, ¿no? Pero ahí hay un cuento particular de 1940 que se llama Preferencias. Y noten un párrafo que no aparece en la versión publicada, pero que los editores pusieron en las notas al final de la publicación. Dice: el pueblo tiene una muerte de colores. Una muerte rosa, de geranios, azul clara, como las paredes, blanca. Una muerte de percal, profundamente alegre, grave, unciosa y con preocupaciones de maravilla. O sea, hay en Revueltas una observación muy aguda que se puede, por ejemplo, contraponer contra una imagen que aparece, una narración, un fragmento que aparece en el luto humano. Cuando un indígena, una persona indígena está en la iglesia llorando en su lengua, y de repente se le escapan algunas frases en español, ¿no? Como decir patroncito, lloran mi mujer, lloran mis hijos, yo estoy aquí y también estoy llorando para que tú me escuches. Ahora vean, esta capacidad de hacer esta escena sombría, súper dolorosa, su esposa Olivia Peralta dice que fue una escena real que lo dejó en shock, y de inmediato la integró a su novela. En Oaxaca, en la iglesia de Santo Domingo, la vio, la integra a la novela, pero lo que quiero que se note es cómo esta escena, este momento oscuro, triste, que hace nudo en la garganta, y por otro lado momentos de tanta claridad, de luz y de alegría. Bueno, creo que ahí esa parte es donde la estética no la, vamos a decirlo así, no la hemos valorado lo suficiente, ¿no? Y ahí me parece que también entra el cine. Me refiero en particular a la estética literaria, por supuesto, pero muy en especial a la estética en la dramaturgia, ¿no? En sus textos para el teatro, que me parece que ahí hay muchas pistas que nos pueden ayudar a seguir pensando. Pero también, y eso tiene que ver el hecho de no valorar, de no haberle dado un lugar antes a esto colorido, ¿no? A la estética quizá teóricamente, ¿no? Hay algunos textos por ahí, pero a la estética en términos de la producción de efectos, de colores, de elementos, que yo creo que también por eso el cine, o sus trabajos para el cine, han tardado tanto en ser valorados, ¿no? Recientemente se publicaron 2 guiones, ¿no? Los 30 dineros y el luto humano, a cargo de José Manuel Mateo, con un estudio introductorio de Alessandro Rocco. Y claro, el cine comienza a recuperarse de Revueltas, pero creo que también pasó todo esto, ¿no? Como que solo hubo una concentración en su obra literaria, pero al descuidar los otros elementos, como los del cine, como los de la dramaturgia, los trabajos para el teatro, perdimos algunas claves de lectura que podrían ayudarnos a que José Revueltas, para decirlo en términos de lo que hoy estamos hablando, siga vivo, ¿no? Es decir, la vida de Revueltas es, digamos, una vida de su estética, una vida de cómo se traduce las emociones en colores, en sombras, en efectos que se pueden hacer narrativos en el lenguaje del teatro o en el lenguaje del cine, ¿no? Entonces, bueno, creo es una manera, para ir cerrando, para mí, una manera feliz de recuperar la obra de Revueltas, ¿no? Una manera feliz de pensar en abril, en ese mes tan bonito para Revueltas, en ese mes tan alegre, de pensar en el verde, de pensar en los colores, esos colores que tanto le gustaba asociar con abril, con el mes de abril a Revueltas, ¿no? Entonces, bueno, pues qué decir que
otra vez es abril, ¿no? Para José Revueltas. Gracias. Bueno, aprovechando que se encuentra aquí Juan Luis, quisiéramos abrir una instancia de diálogo con el público. Si alguna persona de acá de la librería quiere hacer alguna consulta, pregunta, comentario, hay micrófono disponible. Que me gustaría preguntar qué libro o qué cuento, incluso quizá también qué obra de teatro recomendaría usted para acercarse a Revueltas. Igual lo de la obra estaría interesante, o sea, ¿qué obra recomienda como para acercarse a Revueltas? Sí, bueno, mira, hay cuando menos, bueno, esta no está publicada, ya veremos si bueno, la podemos publicar con ustedes más adelante. No está publicada, pero hay dos obras publicadas en lo que son sus obras completas. Una es Israel, ¿no? Que viene muy a cuento, porque me extiendo tantito en tu pregunta, porque Israel es una obra que se llama Israel por el Israel bíblico, pero fíjate, como la circunstancia histórica, parece que solo son círculos y volvemos. Pero es una comunidad de afroamericanos en el estado de Texas, en una ciudad ficticia que se llama Amapola Village, o Villa Amapola. Y hay un mexicano al que se le considera blanco dentro de esa comunidad afro, ¿no? Y hay una serie de injusticias contra este pueblo afro, esta familia, y lo que quieren hacer es huir a una tierra prometida, y esa tierra prometida es México, porque en México no existe el racismo ni la discriminación. Intentan huir, los empiezan a perseguir los policías, cruzan por un ducto petrolero y pues no pueden pasar. Algo pasa y se frustra la situación. Y ahí uno se pregunta, ¿no? Muchas cosas semejantes a las que estamos viendo. ¿Por qué no pudieron cruzar? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Entonces, creo que ahí hay una crítica política a la figura de este pueblo elegido, pero también hay una crítica política al racismo, al clasismo, a las persecuciones que se dan dentro de Estados Unidos, ¿no? Por eso digo, todo se junta en esta obra. Creo que es un buen momento para leer esa obra. Está publicada, está dentro de sus obras completas, estas grandotas que se hicieron. Creo que Israel es una buena obra dramática para leerse. Y yo diría que de obra literaria, para mí, hay unos cuentos poco leídos. Yo creo que uno de esos cuentos muy interesantes, bueno, yo recomendaría dos, ¿no? Uno es uno que se llama Foreign Club, del que ya hablé, que fue su primer cuento escrito a máquina, en su propia máquina, que también está en sus obras publicadas. Y otro es un cuento que a mí últimamente me ha llamado mucho la atención, que se llama Preferencias, ¿no? Ese también está publicado, ¿no? Y los dos me parece que tienen son de una intensidad que de repente, o sea, uno se pregunta al final, ¿y cómo hizo esto, Revueltas, hacernos crear tanta intensidad con una cosa tan absurda, que es estar esperando, ¿no? ¿Por qué esperamos tanto tiempo? O sea, ¿por qué le seguimos la idea revuelta? Creo que son dos cuentos que producen ese efecto, ¿no? Yo creo que esos son dos cuentos pues, muy interesantes para leer y yo creo que es un buen momento para leer esta obra para teatro que se llama Israel, ¿no? Bueno, perdón. Okay, bueno, Juan Luis, me surge una inquietud, ¿no? Al escuchar todo lo que decías, y pienso mucho como, ¿qué le permite el teatro a Revueltas para poder desplegar esta estética que mencionas, la creación de ambientes, ¿no? Pensando que, por ejemplo, hay varias cosas que mencionaste, como una manera de ir como entendiendo cómo fue este proceso o este recorrido que José Revueltas tuvo para desplegar esta estética, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que su acercamiento al cine, pero no solo como una persona, no en el momento en que ya se dedicó a ser dramaturgo y que
hacer guiones para cine y también para estar cerca de los directores, sino en ese momento en que se apasionaba por el cine y era, digamos, un espectador, ¿no? O sea, cómo desde ahí empezó como este reconocimiento de las emociones, de cómo se producían a través del cine, ¿no? Y cómo eso después, qué le permite, digamos, el teatro para poder desplegarlo, llevarlo quizás a una especie de clímax, ¿no? En este sentido que tú lo comentabas de los colores, ¿no? Me llama mucho la atención que Gloria Gervis, o sea, una mirada de mujer, ¿no? O sea, por no decir femenina, ¿no? Logra. Feminista, sí. Bueno, sí, es cierto. Feminista logra captar eso, ¿no? Que a la mejor a la mirada de una persona masculina o no feminista no identificaría o no captaría, ¿no? Pues a ver si puedes decir algo al respecto. Sí, bueno, ahí hay una cosa muy importante que es, él en el conocimiento cinematográfico y sus problemas, él hace un análisis de la diferencia entre lo que es la actuación para cine y lo que es la actuación para teatro. Yo creo que hay una posible clave de respuesta. Y una de esas es que en el cine, cuando uno ve la película, ya fue actuado, antes, ya pasó. Lo que estamos viendo es como pues, una secuela de la actuación, porque la actuación se dio en el foro, en el lugar donde se grabó. Y en el teatro la actuación es vida, está siendo vivida. Entonces, una cosa que yo entendí mucho más ahora que estamos trabajando en la Universidad Iberoamericana con colegas que se dedican al teatro, ¿no? Fue el doctor José Ramón Alejandra y ahora con Hugo Salcedo, pero también con colegas que están como en diferentes corrientes y prácticas teatrales, que estoy ahora en el CITRU, del IMBAL. Lo que se dice mucho es que el teatro es lo vivo. Y creo que hay una de las cosas que es particularmente potente en Revueltas para su relación con el teatro. Y es que en el teatro, y mencioné lo del conocimiento cinematográfico porque para él tenía clarísimo, la actuación del teatro se da en la escena. O sea, cuando tú vas al teatro estás viendo la actuación. Cuando tú vas al cine, eso no es una actuación, eso ya pasó la actuación, ¿no? Lo que estás viendo es la grabación, que puedes ver N veces, etcétera, ¿no? Pero ya la actuación ya pasó. Y entonces lo que se ve en el teatro son cuerpos vivos, sufrientes, ¿no? Que sienten, que experimentan, que pueden fallar o no, o lo pueden hacer muy bien, pero los cuerpos están expuestos a la actuación, a la experiencia de la escena. Y yo creo que esa capacidad del teatro, o esa potencia, o ese acto, ¿no? De ser todo acto vivo, a Revueltas le fascinaba por su capacidad de expresar lo humano desde la misma actuación del cuerpo humano, ¿no? Y parece que lo que él pensaba es que el cine sí está muy bonito, sí llega a masas, sí todo, pero lo humano ya pasó. Y lo que estamos viendo es una especie de fantasma, ¿no? De lo que ya fue grabado, ¿no? Por ahí va. Bueno, en nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Juan Luis Loza por esta charla acerca de José Revueltas, la vida después de la muerte. También aquí al público presente, los invitamos para una nueva charla, en este caso del ciclo del polen de las sílabas, que se va a llevar a cabo este sábado 18. Tania Favela, que aquí Juan Luis también conoce, va a dar una charla acerca de Gloria Gervitz, que se llama Las migraciones de Gloria Gervitz, así que los dejamos invitados para el sábado 18. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.